Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su verdad, su realidad. Hoy la reflexión que vamos a tratar de entender está titulada El estándar perfecto. Y vamos a ver qué es lo que trata nuestro Dios de enseñarnos para poder entender este estándar perfecto. Y dice lo siguiente: la ley de Dios es la única norma verdadera de perfección moral. En la vida de Cristo esta ley se puso en práctica y este es nuestro ejemplo. Nada que no sea esto cumplirá los requisitos de Dios. Y aquí, en este ministerio, hemos tratado de entender quién es la ley y cómo se manifiesta esta ley, ¿verdad? Y cuando nos habla de que en la vida de Cristo esta ley se puso en práctica, y este es nuestro ejemplo, pues estamos invitados precisamente a esta misma experiencia, ¿verdad? A esta conexión vital con el Espíritu de Dios. Por supuesto que a través de Cristo, ¿verdad? Esta reflexión tratará de ayudarnos a entender precisamente este asunto, porque una buena parte del cristianismo considera que la ley fue abolida en la cruz y otra buena parte del cristianismo considera que no podemos obedecer esta ley, por lo tanto vamos a seguir pecando hasta que Cristo viene, no entendiendo realmente la profundidad del Evangelio. Y apenas un pequeño remanente está tratando de experimentar, ¿verdad?, esta vivencia, el Espíritu de Dios, esta transformación vital y real para poder acudir a la boda del Cordero, ¿verdad? Es decir, este cambio, transformación de nuestro carácter, ¿verdad?, que nos dará entrada en la boda del Cordero, en donde experimentaremos el decreto divino, ¿verdad?, el cambio de nuestra naturaleza. Dice lo siguiente: podemos alegar nuestra incapacidad para cumplir la ley, pero esto no nos excusará. Tal alegado es el lenguaje del corazón carnal que no está dispuesto a hacer un esfuerzo decidido en la autoconquista del pecado, ¿verdad? No sé si os dais cuenta, pero los términos que utiliza, ¿verdad? Lo primero que yo destacaría aquí es cómo ha llegado el pueblo de Dios, y aquí necesitaríamos entender un poco de historia también, a esta tesis que tiene hoy de que pecamos hasta que Cristo viene. Los pioneros habían descubierto la ley y ponían el acento sobre obedecer la ley. Cuando recibieron el mensaje de 1888 de la justicia de Cristo, es decir, su misma presencia en este templo nos hace obedientes. Rechazaron este mensaje, ¿verdad? Y hoy hemos pasado al otro extremo. Es decir, no podemos obedecer esta ley, por lo tanto pecaremos hasta que Cristo viene. Y aquí deberíamos hacernos una pregunta clave importante. ¿Quién está manejando detrás del telón el entendimiento del pueblo de Dios de tal manera que esté siempre en los extremos? Al inicio fue en el extremo de obedecer estrictamente a la ley, ahora estamos en el otro extremo, no podemos obedecer la ley. Pero no nos encontramos nunca en el punto de equilibrio, que es donde Dios nos espera al encuentro, ¿verdad? Y aquí deberíamos de darnos cuenta lo que tratamos de entender en la reflexión anterior, ¿verdad? Y en buena parte de nuestras reflexiones, en realidad, ¿verdad? Que el enemigo de Dios está jugando con nosotros. Nos está empujando constantemente en los extremos. Y no encontrar nunca el punto de equilibrio, ¿verdad? Por lo tanto, esto es lo que trata de decir, nos dice, tal alegato es el lenguaje del corazón carnal que no está conectado con Cristo, con su Espíritu, a pesar de encontrarse en la iglesia, ¿verdad? Dice que no está dispuesto a hacer un esfuerzo decidido en la autoconquista. ¿Autoconquista de qué?
del pecado, queridos, en esta obra de cooperación con Cristo para vencer. Y esta es, realmente esta es nuestra desgraciada realidad, lo digo de principio, donde nos encontramos. Y curiosamente no nos hacemos preguntas, simplemente aceptamos esta situación, damos por hecho que es así y que no hay nada que hacer, ¿verdad? Y no comprender en toda su profundidad el Evangelio. Por esto aquí nos encontramos con verdades sorprendentes. Lo que realmente deberíamos de preguntarnos es, ¿cómo es posible que el enemigo de Dios nos haya engañado tanto teniendo la verdad? Tenemos la verdad, está por escrito, es verdad que está en inglés. Yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿por qué no se han traducido todo este material? ¿Verdad? Para que el entendimiento llegue a la gente normal, ¿verdad? Parece ser que solamente algunos privilegiados pueden y los de habla inglesa, ¿verdad? Pero la mayoría, o sea, esta iglesia no es mayoría de habla inglesa, ¿verdad? Hay una buena parte de la gente que habla inglés, pero creo que hay muchísima más gente que habla el español y otro tipo de idiomas, ¿verdad? De hecho, yo como rumano me encuentro que en rumano hay muchísimo más material traducido, por eso también hay un mayor entendimiento. Los rumanos tienen un mayor entendimiento, ¿verdad? Del espíritu de profecía. Y esto a veces provoca choques con la iglesia nominal, la institución, porque claro, mucha gente desconoce muchos de esos textos que tratamos de entenderlos y da por hecho que lo que se les predica pues es todo lo que hay, cuando en realidad aquí hay tanta verdad, ¿verdad? Por eso Dios nos invita siempre a estudiar. Y vuelvo a preguntarme, ¿por qué la iglesia no ha hecho un esfuerzo importante para que estas traducciones existan? En Rumanía hay editoras que son privadas, de personas que tienen una casa editora, un grupo de personas, por ejemplo, y se han encargado de hacer las traducciones de tal manera que la gente pueda tener acceso a estos libros, ¿verdad? Esto para mí creo que también es una obra del enemigo de Dios, ¿verdad? Para que no podamos entender la verdad en toda su dimensión. Y todavía nos quedan muchas piedras preciosas que aún no hayamos descubierto y entendido en toda su profundidad. Por eso estamos trabajando, ¿verdad? En este asunto. Creo de todas maneras, hoy tenemos capacidad de hacer traducciones incluso personal, tal como lo hacemos en este ministerio, para poder entender estas verdades. Sé que hay algunos hermanos que quizás no aprecian la obra de este ministerio, ¿verdad? No lo digo desde la perspectiva de vanidad, pero hay muchísima gente que no manejan un ordenador, que no logran, o sea, no saben cómo hacer una traducción y tal, y que aprecia, ¿verdad?, este esfuerzo, este trabajo, ¿verdad? Vuelvo a reiterar, no trato de influir vuestras conciencias, simplemente trato de presentar la verdad. No discuto ni discutiré con nadie sobre estos asuntos, más allá del nivel personal privado, con mis amistades, ¿verdad? Porque cada uno de vosotros tenéis la traducción, siempre os dejo el original, el origen de dónde está, y que seáis vosotros los que, como yo, tengáis esta oportunidad de estudiar por vosotros mismos y de tomar vuestras decisiones. Yo presento la realidad desde mi perspectiva, ¿verdad? Según lo escrito está. Pero que tenéis que ser vosotros, cada uno de vosotros, los que toméis estas decisiones de manera personal. Porque hemos de dar cuenta personalmente a Dios de cómo hemos leído y cómo hemos entendido estas verdades. Aunque yo pueda equivocarme, esto no puede ser una excusa para nadie de no entender la verdad. Porque tal como yo he accedido aquí, todos nosotros podemos o deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Bien, Cristo pudo decir, he guardado los mandamientos de mi Padre, y el discípulo Juan declara, el que dice que permanece en Cristo, debe también andar así como él anduvo. Por lo tanto, el que permanece en Cristo, el que tiene esta conexión vital, tiene el Espíritu de Cristo,
tiene que andar como Él anduvo. Y si no andamos, esto es una señal de que no estamos conectados. Y habrá que hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Verdad? Leemos las biografías de los cristianos y pensamos que su experiencia y sus logros están totalmente fuera de nuestro alcance. Y he de decir que al principio de mi andar con Cristo, cuando no tenía tanta experiencia, yo también miraba a estas personas y los pensaba así, ¿no? Estos son los titanes de la fe. Lo son, pero para mí parecía que aquello es inalcanzable. A medida que he ido creciendo y he ido caminando con Cristo, lo mismo que la experiencia de los discípulos en el camino de Emaús, mi fe ha aumentado y mi entendimiento de la experiencia también. Y me di cuenta, y es lo que trata de decirnos también esta reflexión, que todo esto, lo que ellos lograron, está a nuestro alcance, si así lo deseamos, ¿verdad? Dice, leemos las biografías de los cristianos y pensamos que su experiencia y sus logros están totalmente fuera de nuestro alcance. Estas, decimos, son las historias de unos pocos que fueron especialmente favorecidos por la gracia, por el Espíritu, por Cristo, ¿verdad? Pero estos altos logros son para todos. Cristo murió por todas las almas. Y Dios nos asegura en su palabra que está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres a dar buenos regalos a sus hijos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice Dios? ¿Quieres que te acompañe? Estoy más dispuesto de lo que tú te puedes imaginar. Pero nuestra gran pregunta es, ¿por qué no logramos experimentar esto? Esta es la gran pregunta. Porque precisamente por no experimentar esta conexión con Dios, su Espíritu, hemos llegado a esas teologías, ¿verdad? La ley colgada en la cruz abolida, pecamos hasta que Cristo viene, de todo, menos el camino de equilibrio, el camino en donde Dios nos invita que caminemos con Él, ¿verdad? Eso tenemos que preguntarnos, son preguntas de fondo, no se trata de malicia, sino de tratar de mirarnos en el espejo y entender lo que el espejo nos devuelve, ¿verdad? Esta realidad, no la que puedo yo imaginarme, yo creo o me parece a mí, ¿verdad? No, necesito entender la realidad, aunque pueda doler algunas veces, ¿no? Dice, podemos estar ocupados en los deberes comunes de la vida diaria, ¿verdad? Pero podemos hacerlos sagrados mediante una fe sencilla y sincera. Fe sencilla y sincera. Y una oración perseverante y confiada. Dice, Dios se siente honrado por la firme integridad. Firme integridad. Esto se ha perdido, mis queridos hermanos. Esto se ha perdido. Hemos pasado de un extremo al otro. Y hoy esta firme integridad difícil la encuentras. Es muy difícil de encontrar en realidad. Casi los que tratan de vivir de esta manera se les señala, ¿verdad? Como extremistas y, en fin, apostasiados. Por la santidad. Dios se siente honrado por la firme integridad, por la santidad de los pasos y de las conversaciones de su pueblo, incluso en los ámbitos más humildes de la vida. Es decir, un cuidado, un andar con Cristo, una forma específica, según el Evangelio, ¿verdad?, de hablar, de comportarnos, de vivir, ¿verdad? Deberíamos ser distintos. Los apóstoles y profetas y los hombres santos de la antigüedad no perfeccionaron sus caracteres por medio de milagros. Y desgraciadamente el pueblo de Dios está creyendo que ellos, que podemos vivir de una manera descuidada de alguna manera, ¿verdad? Porque por eso decimos pecamos hasta que Cristo viene y en algún momento ocurrirá un milagro y seremos transformados. Pues no, este pensamiento no viene de Dios. Dice los apóstoles y profetas, los hombres santos de la antigüedad, no perfeccionaron sus caracteres por medio de milagros, sino por una vida cuidada, de un caminar con Cristo real, día a día, momento tras momento.
Es así como se perfeccionaron sus caracteres, ¿verdad? Usaron la capacidad que les dio Dios confiando únicamente en la justicia de Cristo. Y todos los que usen los mismos medios pueden obtener el mismo resultado. Y ya entendemos que es la justicia de Cristo, o deberíamos de entenderlo, ¿verdad? En este ministerio hemos tratado de entender esta realidad. Es su espíritu con nosotros, ¿verdad? Dice, es nuestro privilegio tener altos logros espirituales, porque la palabra de Dios lo ha declarado. Pero fijaos lo que dice aquí, pero esto requiere fe y trabajo de nuestra parte. Y claro, el enemigo de Dios nos ha llevado a un extremo en donde nosotros entendemos que somos salvos por fe, por gracia y no hay nada que hacer. Solo hay que esperar que venga Cristo, punto. Pero es que el Evangelio nos dice que hay una obra de cooperación. Y dice, pero esto requiere fe, creer, conocer primero la palabra, creerla y un trabajo de nuestra parte, un esfuerzo por nuestra parte en esta obra de cooperación con Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que no entiende el cristianismo, salvos por gracia, por fe, pero esa gracia, si no es una gracia transformadora, es una falsa gracia, ¿verdad? Esto es un engaño y no seremos salvos, ¿verdad? Debemos tener un ferviente deseo de alcanzar logros más y más altos en la vida cristiana. Pablo nos exhorta a creer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entender su obra, su misión, su vida, ¿verdad? Esto significa una estrecha relación con Dios, que nos dará confianza y seguridad en Él hasta que tengamos un conocimiento experimental de su naturaleza divina y seamos cambiados a su imagen. Entonces podremos glorificar a Dios y este es el propósito de nuestro diario vivir. Porque el enemigo de Dios también aquí nos ha engañado. Nuestra perspectiva es nuestra salvación, sin darnos cuenta que este es un propósito egoísta. ¿Verdad? Aquí el conflicto no es entre nosotros y Dios, sino con los espíritus de las alturas, ¿verdad? Nos dijo, está entre Dios y el enemigo de Dios. Nosotros somos una parte... no me sale la palabra, ¿verdad? Pero somos parte de este conflicto, ¿verdad? Pero el conflicto está entre Dios y el enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces podemos glorificar a Dios y este es el propósito, que nosotros tenemos que glorificar a Dios, entendiendo el Evangelio, viviendo el Evangelio, experimentando el Evangelio, ¿verdad? Entonces podremos glorificar a Dios revelando a aquellos con quienes nos asociamos el resultado de la influencia transformadora de su gracia. ¿Entendéis lo que nos dice? El resultado de la influencia transformadora de su gracia. Por lo tanto, su gracia ha de transformarnos. Si no experimentamos este proceso, tenemos un problema, ¿verdad? A lo mejor no estamos en conexión con Cristo. Y a lo mejor es un otro espíritu por medio que nos trata de engañar, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. Dice, hay muchos cuya religión consiste en la teoría. Para ellos una emoción feliz es la piedad. Dicen, ven a Jesús y cree en Él. No importa lo que creas mientras seas honesto en tu creencia. Y esto, diría yo, es la mayoría del cristianismo. Es así como entienden el Evangelio, ¿verdad? Dice, no tratan de hacer que el pecador comprenda el verdadero carácter del pecado. No se le insta a escudriñar las escrituras de rodillas para saber cuál es la verdad, ni a orar para que sus ojos sean ungidos con colirio para que pueda ver la gracia de Cristo, el Espíritu de Cristo obrando, ¿verdad?, en mi vida, teniendo una experiencia personal con Cristo, ¿verdad? Cuando el abogado se acercó a Cristo diciendo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Salvador no dijo, cree, solo cree y te salvarás. ¿Qué está escrito en la ley? Dijo. ¿Cómo lees? El abogado respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Aquí se barre la falsa doctrina de que el hombre no tiene nada que hacer más que creer. La vida eterna se nos da con la condición, de que obedezcamos los mandamientos de Dios. Por lo tanto, aquí entendemos que la obra de Cristo
la gracia de Cristo, la gracia salvadora, es condicionada. ¿A qué? A la obediencia. ¿Y esto qué significa en realidad? A esta transformación que estábamos diciendo antes, ¿verdad? Satanás está dispuesto a que todo transgresor de la ley de Dios pretenda ser santo. Y eso es lo que cree la gran mayoría del cristianismo. Por este formalismo, ¿verdad? El hecho que voy a la iglesia, me leo, hago aquello, lo otro, tal, estas formas, ¿verdad? Pero no esta experiencia, ¿verdad? Es una experiencia con Cristo de todos los días, ¿verdad? Pues nos hace caer en esta trampa, ¿verdad? Satanás está dispuesto a que todo transgresor de la ley de Dios pretenda ser santo. Y no entendemos que estamos transgrediendo la ley. Bueno, algunos ni siquiera creen que la ley tiene alguna validez, ¿verdad? Es curioso porque la ley no tiene validez, pero guardan un día de descanso. ¿Según qué ley? Guardas un día de descanso. ¿Según qué ley? Si la ley está abrogada en la cruz, no hay ningún día, ¿no? ¿Por qué guardas un día? ¿De dónde resulta? Pues resulta de la ley, mis queridos hermanos, y deberíamos de pensar muy bien y aparte entender claramente cuál es ese día, porque tenemos que entender que el enemigo de Dios ha contaminado todo, todo. Sin embargo, podemos encontrar la verdad, si realmente estamos buscando la verdad y estamos dispuestos a obedecer, ¿verdad? Esta verdad. Dice, esto es lo que él mismo hace. Se siente satisfecho cuando los hombres apoyan su fe en doctrinas espurias y en el entusiasmo religioso, y no necesariamente en lo escrito está, ¿verdad? Para poder entender la verdad. Se contentan con lo que se les cuenta, ¿verdad? Y qué pena, ¿verdad? No entender que la verdad es contaminada, ¿sí? Porque puede utilizar a tales personas con buen propósito para engañar a las almas, ¿verdad? Estar en la iglesia, no entender la verdad, predicar esta misma verdad y en realidad traemos a las almas ya desde el inicio bajo un engaño, ¿verdad? Hay muchos profesos santificados que ayudan a Satanás en su obra. Hablan mucho de sentimientos, hablan de su amor a Dios, pero Dios no reconoce su amor, porque es un engaño del enemigo. ¿Y entendéis lo que se está predicando hoy en día? Dios te ama, no te preocupes, eres salvo. Y dice, Dios no reconoce su amor, porque es un engaño del enemigo. Ni siquiera se nos ocurre, ¿verdad? Dios ha dado a estas personas la luz, pero se han negado a aceptarla. ¿Estando en la iglesia? ¿Es esto posible? Claro que si el Evangelio nos lo explica una y otra vez, nos trata de advertir, pero no estamos dispuestos a entender en profundidad las advertencias, ¿verdad? Dios ha dado a estas personas la luz, pero se han negado a aceptarla. Con el padre de la mentira recibirán la recompensa de la desobediencia. Más les valdría no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue entregado. El testimonio de Juan es, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él verdaderamente se perfecciona el amor de Dios, ¿verdad? Cristo advierte a sus seguidores, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, nos exhorta a no dejarnos engañar cuando los falsos pastores presentan sus doctrinas. Estos hombres nos dicen que los mandamientos de Dios fueron abolidos con la muerte de Cristo. ¿Debemos creerle a estos hombres que dicen estar santificados mientras se niegan a obedecer a Dios? Dice el que el Señor les ha dicho que no necesitan guardar los 10 mandamientos, pero ¿les ha dicho eso el Señor?
Satanás, que es el padre de la mentira, engañó a Adán de manera similar, diciéndole que no necesitaba obedecer a Dios, que no moriría si transgredía la ley. Pero Adán cayó y con su pecado abrió las compuertas de la desgracia sobre nuestro mundo. Una vez más, Satanás le dijo a Caín que no necesitaba seguir expresamente el mandato de Dios al presentar el cordero sacrificado como ofrenda. Caín obedeció a la voz del engañador y como Dios no aceptó su ofrenda, mientras mostraba su aprobación a la ofrenda de Abel, Caín se levantó con ira y mató a su hermano, ¿verdad? Esto pasa hoy también, ¿verdad? Con todos aquellos que tratan de entender el Evangelio, de obedecer el Evangelio, y la gran mayoría se levantan en contra de esta minoría que están conectados con Cristo, tratan de obedecer el Evangelio. Esta misma historia pasa, ¿verdad? No nos damos cuenta, pero la realidad, una vez que te entiendes la realidad y miras, te das cuenta que hay alguien que maneja todo esto detrás de tal manera que está ocurriendo esto mismo. Hoy en día, ayer mismo vi como a un pastor en Rumanía que trataba de predicar la verdad, fue expulsado. Un pastor, ¿verdad? Claro, esto es lo que hace el ecumenismo y la apostasía, ¿verdad? Nos lleva a estas situaciones. Tenemos que saber por nosotros mismos qué voz estamos escuchando. Es muy importante y mucha gente ni siquiera se preocupa por eso. No entiende esta realidad, ¿verdad? Tenemos que saber por nosotros mismos qué voz estamos escuchando. Si es la voz del Dios verdadero y vivo o la voz del gran apóstata. La vida eterna tiene valor para cada uno de nosotros y debemos prestar atención a cómo escuchamos. Necesitamos la sana doctrina, la fe pura, y estamos señalando constantemente esta realidad, mis queridos hermanos, porque tenemos verdad contaminada y ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? No podemos permitirnos recibir los dichos de los hombres por los mandamientos de Dios. Dios declara, si sus hijos dejan mi ley y no andan en mis juicios, si quebrantan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces visitaré su rebeldía con vara y su iniquidad con azotes. Juan nos da la definición de pecado. Cualquiera que comete pecado, dice, transgrede también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y esto fue después de la crucifixión de Cristo, cuando se nos dice, la ley fue abolida. Por lo tanto, ¿cómo puede ser la ley abolida cuando el apóstol nos habla después de la crucifixión? Esto significa que la ley no solo que no fue abolida, sino que fue en realidad restablecida, ¿sí? Ahora lo veremos enseguida. Y eso fue después de la crucifixión de Cristo, cuando se nos dice la ley fue abolida. Cuando el tipo se encontró con el antitipo en la muerte de Cristo, las ofrendas de sacrificio cesaron. La ley ceremonial fue abolida, pero con la crucifixión se estableció la ley de los 10 mandamientos. Y aquí es una cuestión interesante. ¿Por qué dice que la ley se estableció? ¿A qué se refiere? ¿Os dais cuenta que a través de la obra de Cristo, del ministerio de Cristo, lo que Cristo vino a hacer es ponernos de nuevo en contacto con el Espíritu de Dios? Y esto fue lo que pasó en Pentecostés. Dios envió su Espíritu. Por eso dice, y cuando entendemos qué es la ley, pues entendemos que, pero con la crucifixión se estableció la ley de los 10 mandamientos. Volvió a conectar al hombre con Dios, ¿verdad? A través de su Espíritu. Por eso nos dice lo que nos dice. Pero no entendemos en realidad, ¿verdad? El Evangelio no ha abrogado la ley, ni ha restado una tilde a sus exigencias. Sigue exigiendo la santidad en todas sus partes. Es el eco de la propia voz de Dios, dice, que da a cada alma la invitación. Sube más alto, sé santo, más santo aún. Y si tú dices esto hoy, te miran extraño, ¿verdad? Te miran extraño. Esta ley justa y santa es la norma por la que todos serán juzgados en el último día. Debemos preguntarnos
si estamos anulando la ley de Dios. Porque cuando decimos pecamos hasta que Cristo viene, lo que estamos haciendo es anular la ley de Dios, ¿verdad? O si la estamos vindicando. Debemos examinar cuidadosamente nuestros pensamientos y palabras. Dice, la ley no tiene poder para perdonar la transgresión. Y ahora cuando entendemos quién es la ley, entendemos que las cosas están bien, los parámetros están bien establecidos, incluso en el cielo. Por eso dice, la ley no tiene poder para perdonar la transgresión. Y en este caso, estamos hablando tanto de la ley siendo el Padre como de la ley escrita. La ley escrita, sin espíritu, nos envía a Cristo, porque Cristo es el único que puede conectarnos con el Padre, con la auténtica ley, ¿verdad? Por eso nos dice, la ley no tiene poder para perdonar la transgresión. Solo Cristo tiene esta capacidad. Dice, se debe ejercer el arrepentimiento hacia Dios, hacia el Padre, por transgredir su ley, ¿verdad? Y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo, porque en Él, en su sacrificio expiatorio, encontramos el perdón completo, ¿verdad? Dice, cuando el pecador se mire en este espejo divino, verá la excesiva pecaminosidad del pecado y será conducido a Cristo. La tristeza divina será el resultado de la comprensión de su fragilidad y depravación. Su fe en el sacrificio expiatorio se basará en la sagrada promesa del perdón pleno y completo en Cristo, ¿verdad? Preguntémonos seriamente, ¿qué es la verdad? No podemos permitirnos el lujo de construir sobre una base de arena. Las doctrinas reveladas en la palabra de Dios deben ser el fundamento de nuestra fe. Dice, las doctrinas reveladas en la palabra de Dios deben ser el fundamento de nuestra fe y no la palabra de ningún hombre, sino que lo escrito tiene que ser el fundamento de nuestra fe. Es de suma importancia que comprendamos, en la medida en que Dios nos ha dado capacidad de comprensión, ¿verdad?, los principios sobre los que descansa su gobierno, porque los principios que creemos y recibimos en el corazón regirán y controlarán las acciones. Es decir, si recibimos los principios de Cristo, su Espíritu, ¿verdad?, esto modelará nuestro carácter, eso trata de decir. Pero si no es el Espíritu de Cristo, si no estamos en esta conexión con Cristo, el otro Espíritu también modelará nuestro carácter. Por lo tanto, ¿qué nos da acceso a entrar en la boda del Cordero? El carácter. Y entendemos ahora la importancia de entender con quién estamos conectados, de dónde recibiremos vida, ¿verdad? Estos principios, porque si no son de Cristo, no entraremos en la boda del Cordero. Y esto significa que no seremos salvos, ¿verdad? Dice, cuanto más clara sea la comprensión de la verdad que hay en Jesús, por lo tanto, ¿a quién tenemos que entender y estudiar? La vida de Jesús, toda su obra en detalles. Vimos en reflexiones anteriores que hay detalles sorprendentes que cuando los entendemos ahora, nos quedamos boquiabierta, ¿verdad? ¿Cómo es que no entendimos estas cosas hasta ahora? Y esta es la experiencia que yo pasé y seguramente muchos de vosotros, ¿verdad? Quedamos ahí consternados, pero ¿qué evangelio entendimos? ¿Quién nos ha predicado este evangelio? ¿Por qué no lo entendemos bien? ¿Verdad? Y yo estoy perfectamente consciente que la gran mayoría de vosotros estáis, ¿pero qué está diciendo este hombre? Pero es que la verdad es que no lo digo yo. Es que está escrito. La gran pregunta es, ¿cómo no entendimos estas realidades? Están por escrito. Y la respuesta es porque hemos rechazado el mensaje de Dios y se nos dijo, hemos tomado un camino equivocado, el Espíritu de Dios nos acompaña y entonces ¿cómo entendimos las cosas que entendimos? Pues ahí está la respuesta, mis queridos hermanos. Sin Cristo no hay forma de entender, aunque estén por escrito. Sin Cristo no hay forma de entender y de aceptar y de experimentar estas realidades, ¿verdad?
Cuanto más clara sea la comprensión de la verdad que hay en Jesús, más espiritual será la vida religiosa, más santos los afectos. Por lo tanto, necesitamos entender, porque eso es lo que trata de decirnos, asegurarnos que estamos caminando con Cristo en esta conexión vital, esta gracia transformadora, y salvadora al mismo tiempo. Si no es así, estamos viviendo un engaño. Nos estamos engañando, queridos, ¿verdad? Necesitamos experimentar una vida espiritual, una vida religiosa, más santos los afectos, dice. Experimentar el amor, porque cuando el Espíritu de Dios habita aquí, experimentamos el amor, ¿verdad? Esta es la profunda realidad. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos haya podido ayudar. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a entender nosotros, por nosotros mismos, estas realidades, experimentarlas. Y mi invitación, mis queridos hermanos, igualmente que el Evangelio, es que acudamos a la boda del Cordero. Pero para eso necesitamos cooperar con Cristo para transformar este carácter necesario para poder acudir a la boda del Cordero. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.